Listo. Muy buenas noches a todos. Agradecemos mucho el haberse unido a nuestro webinar el día de hoy. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre Japón y los impactos ante el COVID-19. Para hablar un poco del resumen de lo que vamos a trabajar el día de hoy, hoy vamos a hablar un poco sobre información general de Japón, un poco de su historia, los principales bancos que dominan la economía japonesa, así como las divisas, también principales exportaciones e importaciones y los impactos causados por el COVID-19. Además de eso, vamos a analizar los efectos en el mercado financiero y un análisis final con recomendaciones. Un poco de la información general y un poco de historia de Japón. El origen y nombre de Japón hace referencia al origen del sol. Ese es el significado del nombre Japón. Japón está constituido por una monarquía y poder ejecutivo. También todas las relaciones económicas y militares de Japón están definidas, como ya mencioné anteriormente, por la monarquía y el poder ejecutivo. Japón posee una cantidad importante de fuerzas de autodefensa y es pionero en economía, colocándose como un país de primer mundo gracias a toda la tecnología y demás que utilizan en las fuerzas económicas del país. Ahora como los principales bancos tenemos primeramente a Mitsubishi UFJ Financial Group. Este fue fundado en el 2 de abril del 2001. Tiene un capital al 31 de marzo del 2021 de 2.141.000 millones de yenes. Cotizan bolsa, perdón, las cotizaciones de bolsa son en Tokio, Nagoya y Nueva York. Opera a través de diferentes segmentos. Estos segmentos se dividen en grupo de negocios de banca minorista, grupo de negocios de banca corporativa y grupo de negocios de activos fiduciarios, y grupo de negocios global. Como segundo tenemos a Sumitomo Mitsui Financial Group. Ellos describen su negocio como gestión de filiales bancarias y a otras empresas que pueden ser tratadas como filiales, según las estipulaciones de la ley bancaria japonesa, así como el desempeño de funciones auxiliares. Estas funciones pueden realizarse en la sociedad de cartera de bancos de conformidad con las estipulaciones de la ley bancaria de Japón. Fue fundado el 2 de diciembre del 2002 y tiene un capital de 2.341.2 mil millones de yenes. Como tercer banco tenemos a Mizuho Financial Group. En 2002 se unieron tres bancos denominados Ichi-Kangyo Bank, Fuji Bank y el Industrial Bank of Japan. Se fusionaron para formar este grupo financiero. Esos ofrecen 5 servicios básicos dentro de lo que ofrecen. Podemos ver banca, valores, fideicomiso, administración de activos e investigación de consultoría. De acuerdo con la página, han sido clasificados consecutivamente en el puesto número 1 en las tablas de clasificación de préstamos sindicados y deuda corporativa senior de Japón. También, de acuerdo con la página, cubren aproximadamente el 70% de las empresas que cotizan en la bolsa de Japón. Dando seguimiento con las divisas, tenemos el yen como moneda oficial japonesa. Esta fue impuesta por el gobierno de Meiji por la ley de la nueva moneda en 1871. Esto con el fin de estabilizar la economía de aquel tiempo.
El yen reemplazó el sistema Tokugawa. Este sistema se basaba en la moneda mon con el patrón de cobre. En 1873 se dio una devaluación del yen, por lo que la devaluación era de la plata específicamente, porque el yen se basaba en el patrón de plata. Luego, en 1949, fue fijada a 360 yenes por dólar estadounidense. Esto en consecuencia de la convención de Bretton Woods como nuevo modelo económico posguerra para establecer los precios, y luego Estados Unidos abandonó el patrón oro. Por lo tanto, ya no se dirigían por ese patrón, y la tasa de cambio cambió, por lo que ahora se da una tasa de cambio flotante entre el yen y el dólar. El euro en este momento, un euro equivale a 133,19 yenes, y un dólar estadounidense equivale a 108,71 yenes. Bueno, buenas noches. Yo les voy a comentar un poquito acerca de las exportaciones y las importaciones en Japón. Bueno, tenemos el Banco Japonés de Cooperación Internacional, que dice que ellos son una entidad financiera que siempre va a velar por ser creada con la fusión de Japón. Esto nace el 1 de octubre de 1999. Esa va creada con el Export-Import Bank y el Overseas Economic Cooperation. Luego tenemos que este se convirtió en el ala internacional, se conjugó, bueno, se complementó con una corporación financiera de Japón que va administrada por el Ministerio de Finanzas. Luego es un poquito de la historia que tenemos acá. Luego el banco es una propiedad exclusiva del gobierno japonés. Todas sus operaciones están reguladas por ellos, no realizan absolutamente nada, sino es como por el consentimiento de ellos directo. Ellos están regulados por una ley de presupuesto y operaciones. Esto quiere decir que esto va directamente de la mano. Para poder realizar una exportación, ellos van a tener la ayuda de este banco, porque ellos quieren que las exportaciones vayan creciendo día con día. Luego tenemos que ellos tienen su sede en Tokio. Dice que está en 18 países y 21 oficinas. Ellos lo que quieren es tratar de fomentar el comercio internacional para poder realizar, bueno, poner un orden financiero internacionalmente, también tener una economía sostenible, poder ir más a fondo y pues ir impactando distintos países con diversos grupos de productos que ellos día con día intentan realizar. Luego también tenemos que se estudian ambos para el desarrollo. Ambos serían porque ellos presentan problemas sociales y ambientales. Entonces ellos tratan como preocuparse y enfatizar esa parte para poder ir creciendo más en esos ámbitos, porque bueno, para nadie es un secreto que hoy día la parte ambiental es muy, muy importante. Entonces también pues la parte fundamental es que ellos puedan ver dónde atacar para poder ir creciendo. También, bueno, tenemos precios estables. Tenemos que Japón necesita mantener una estabilidad de precios. Todo el tema del COVID ha sido, bueno, como un boom, es bastante marcado, y pues en cada país que podamos investigar notamos una diferencia bastante grande en cómo ha impactado cada uno de sus espacios. Por ejemplo, bueno, se intenta mantener una estabilidad de precios, es el otro objetivo del Banco de Japón. Claro está,
Y pues el banco define la estabilidad de precios como un aumento del 2% interanual con el índice de precios de consumidor. Luego, bueno, entre los principales productos exportadores que nosotros investigamos de acá de Japón, tenemos ciertos artículos que son bastante llamados, por ejemplo, en el sector agropecuario, tenemos los espárragos, tenemos el café y tenemos el mango, tenemos la parte pesquera, que también pues es presentada por la harina de pescado, por los calamares, perdón, y por el aceite de pescado. También tenemos el área de textil, que va marcada el pelo fino cordado, el peinado de alpaca o llama, suéteres hilados de pelo fino y t-shirts de algodón. Luego ahorita les voy a contar un poquito de las importaciones. Las importaciones también han sido bastante importante para este país porque pues lo que se quiere es ir fomentando eso, porque pues a pesar de que es más importante exportar, también necesitamos que nosotros traer de otros países y ayudarnos internacionalmente. De hecho, pues acá nos indican que los principales socios del país son China, Estados Unidos, Corea del Sur, Australia, Hong Kong, Arabia Saudita y Tailandia. Y bueno, actualmente se está negociando una serie de acuerdos de libre comercio con dichos países para lograr hacer, bueno, pues una apertura y que ellos puedan ir fomentando día a día esa parte internacional, que es lo que también nosotros buscamos, exportar e importar, porque pues hay cosas que nosotros en el país no tenemos. Entonces es como una prueba de lo que Japón también necesita, a pesar de que es un país muy, muy grande y exporta bastante. Es uno de los principales, es el cuarto en exportar muchísimos artículos. Luego tenemos, bueno, les voy a dar un poquito de las importaciones que ellos realizan. Ellos realizan importaciones de aceites crudos de petróleo o mineral bituminoso. Ellos importan gas, petróleo, huyas. Huyas es una roca sedimentaria, orgánica. También briquetas, ovoides y combustibles sólidos, a lo que notamos, bueno, lo que podemos notar con esta acotación es que, bueno, ellos lo que más importan son productos así de petróleo, gaseosos, porque el resto sí va más de la mano como con ellos. Luego tenemos la hulla, circuitos electrónicos, también ellos importan bastante. También tenemos radiofusión, TV y algunos artículos electrónicos, como les contaba. Japón es el cuarto importador de bienes en el mundo. También hay que recalcar que no se ha abierto del todo a una importación agrícola, que es, bueno, muy importante porque pues también podemos ir buscando y viendo la importancia que se tiene, porque realmente no todos los países tienen absolutamente todos los productos como pues todos desearíamos, ¿verdad? Entonces también es bastante interesante saber cómo ellos importan cosas bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados, que pues acá en Costa Rica se ve, y eso que acá pues importamos bastante. Allá es un país muy rico en exportación y trae bastante variedad. Luego, les voy a contar acerca del gran superávit comercial. Sin embargo, en el 2019, la balanza comercial cayó, registrando 3.500 millones de dólares. Esto se debió a todo el desplome de los envíos de China y los mercados regionales. Esto es un contexto que la débil demanda y las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China afectaron la economía por este punto que tenemos, que es el comercio. Y nos indica que según la OMC, las exportaciones de bienes de Japón fueron
$705 millones en 2019, mientras que las importaciones representaron $721 millones. Con respecto al sector de servicios, al nivel de importaciones, eso es una cifra del 2019. Ahora, bueno, mis compañeras les va a contar acerca del porcentaje obtenido y toda la información acerca del COVID y que ha impactado en Japón. Bueno, buenas noches. A grandes rasgos, digamos, una de las principales afectaciones a nivel económico de la pandemia ha sido el tema de los Juegos Olímpicos para los japoneses, que el año pasado se cancelaron y de hecho este año están enfrentando una tercera ola que no se sabe, de las más drásticas, pues hasta en un día tuvieron hasta 10.000 casos y no se sabe si todavía está en pie dentro de 3 meses seguir los Juegos Olímpicos. A nivel general de personas de afectación de la pandemia, bueno, Japón tiene una población de 126.456.264 millones de habitantes. A nivel del COVID, tienen un acumulado que se han infectado 714.274 personas. Ahorita tienen casos activos por 80.171 personas y tienen muertes por 12.232 personas. A nivel de la vacunación, esto es uno de los puntos que más se le ha criticado a Japón, porque ha sido muy lenta la vacunación. De los 126 millones aproximadamente de su población, con las 2 dosis apenas han vacunado un 2% del total de la población, porque en su esquema de vacunación primero se enfocaron en los profesionales de salud y luego en los ancianos y adultos mayores. En los profesionales de salud con las 2 dosis llevan 2.323.873.000 personas y en los ancianos con las 2 dosis llevan 138.012 personas. A nivel de, digamos, de olas, Japón, como comentábamos anteriormente, ha enfrentado 3 olas. Actualmente se encuentran en su tercer ola. Japón, en el sentido de llevar la pandemia, ha sido, bueno, primero que ellos no pueden poner, su legislación no les permite ponerle cuarentena obligatoria al pueblo. Entonces, ellos se han basado en 3 pilares. El primer pilar ha sido hacer pruebas PCR. En la primera hora hacer pruebas PCR. Luego el segundo pilar, separar grupos de contagio. Y el tercer pilar ha sido el cuidado de los ciudadanos en general. Aquí un poco ha ayudado que la cultura de Japón no son como muy sociables entre ellos mismos, entonces mantienen mucho su distancia. Por ejemplo, el tema de las mascarillas. Hay ciudades que desde antes de la pandemia usaban mascarilla, usaban las normas sanitarias de lavarse las manos, de todos los cuidados necesarios. Actualmente, en la tercera ola que se encuentra Japón, sí pusieron restricciones a nivel de los comercios, bares, cines, más que todo centros donde se socializan o comparten personas, sí tienen restricciones actualmente por el tercer tema, la tercera hora que se dieron esos casos. A nivel de la afectación económica, ha sido el principal tema, es el de los Juegos Olímpicos, que como se comentaba anteriormente, el año pasado se cancelaron y este año está, por el tan intenso que está el virus, no se sabe si dentro de 3 meses se van a llevar a cabo. Aquí el tema de por qué tanto afectan los Juegos Olímpicos. En el 2018 se estimó que en el 2018 y a finales del 2017 se estimó que el PIB de Japón solo por los Juegos Olímpicos iba a crecer en un 0,2 o un 0,3 puntos porcentuales.
por el tema, de las reservaciones, el tema de los atletas que ocupan hoteles, que ocupan, y eso, cualquier evento de este tipo, ya sea un mundial, Juegos Olímpicos, un evento a gran escala, su cancelación tiene afectaciones económicas muy grandes. También se contrajo el PIB en 1.3% por la reducción de las exportaciones. Y a nivel, digamos, los puntos principales de Japón versus Costa Rica, los puntos principales de Japón versus Costa Rica ha sido el tema de la planeación. Que Japón, como es un país de primer mundo, por ejemplo, Japón, como es un país de tercer mundo, tiene por cada habitante, por cada 1000 habitantes, Japón tiene 13 camas, mientras que Costa Rica tiene solo 1.4 camas por cada 1000 de habitantes. Y el tema de Costa Rica también, esto es uno de los puntos que Japón, bueno, por Costa Rica, por ser una economía en vías de desarrollo, no se va a comparar potencialmente a Japón, pero sí los podemos medir en el tema de planeación, porque Costa Rica se ha visto que hubo un punto fuerte de las olas y de los casos, y no se prepararon, no siguieron preparando los hospitales, y llegó ya un nivel que ya ahorita está muy incontrolable, la pandemia. El tema de la vacunación, Costa Rica sí está mucho mejor que Japón, ya que Costa Rica tiene con segunda dosis vacunadas aproximadamente 590,000 personas, que son el 10.27% de la población versus el 2% de la población que tiene Japón. Claro, esto en virtud, digamos, de versus población versus cantidad de vacunados. Se saca el nivel porcentual. Yo voy a hablarles un poco sobre cómo afectó el COVID al mercado financiero. Como bien mencionaba mi compañero Luis, el impacto que tuvo la cancelación de los Juegos Olímpicos es el principal elemento indicador de la desestabilización de la economía japonesa. Además de eso, bueno, en los últimos años Japón ha logrado mantener las tasas de interés bajo cero. Esto ha sido un incremento que ha sido de análisis a nivel mundial para ver justamente cómo es que lo ha trabajado Japón. Esa era precisamente la idea, hacer que los consumidores gastaran y que las empresas invirtieran para estimular el crecimiento económico. Con la cancelación de justamente los Juegos Olímpicos, ya obviamente esa estrategia se vino abajo, y ahorita, en este momento, en el 2021, es cuando Japón está empezando a resurgir nuevamente. Además de esto, como todos sabemos, la peor crisis económica que se ha vivido en las últimas décadas es justamente la pandemia del COVID-19. Los tipos de interés rondan cerca del 0% en Estados Unidos y Europa. Obviamente es una medida de contención, pero si no se trabaja de la mejor forma, esto puede llegar a contraer de mayor forma la economía. Justamente así lo sugirió el responsable de la política monetaria japonesa, el señor Haruhiko Yuhora, que es el gobernador del Banco de Japón, el cual declaró que las tasas se mantendrían establemente bajas, esto para ayudar a la contracción de la economía. Sin embargo, como mencioné anteriormente, estas estrategias van a traer un crecimiento moderado de la economía, el cual se debe analizar, disculpen, el cual se debe analizar y se debe trabajar poco a poco para que el impacto a la economía sea el menor. También, bueno, debido a la pandemia, la economía japonesa se contrajo en una tasa anual de 3.4%. Esto solamente en el primer trimestre del año 2020, es decir, de enero a marzo. La contracción comparada con el trimestre anterior fue de 0.9. Entonces vemos que el incremento en esta contracción obviamente iba a traer consecuencias bastante notorias.
Japón es susceptible a los vaivenes comerciales producidos por la pandemia, ya que depende del comercio, tanto que se realiza en China como en Estados Unidos. En China, obviamente, iba a tener complicaciones porque fue el país donde inició la pandemia, y en Estados Unidos, ya que fue uno de los países más golpeados con muertes por el virus. Para luchar contra los posibles efectos económicos en la economía derivados de la pandemia, Japón está recurriendo a la banca privada. Esto para establecer tasas de interés atractivas para todos los ciudadanos y que sean utilizadas a la brevedad posible. El turismo también ha sido un factor importante que se ha reducido hasta un 90%. La industria y el comercio se han prácticamente detenido y el virus, como ya hemos mencionado varias veces, obligó al aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se consideraba iba a ser un impulso para la economía. El consumo personal ha sido la principal víctima de la pandemia del COVID-19, ya que el gasto de los consumidores se ha visto sumamente afectado por esto, debido a que las personas se quedan en sus hogares y voluntariamente no acceden a comprar productos o artículos que no sean de primera necesidad. Pero la incertidumbre derivada de la propagación del virus también ha afectado a la inversión del capital privado en empresas que ya están sumamente consolidadas. Así que las empresas están reduciendo sus programas de gastos en Japón justamente como un nivel de contención. Es importante también mencionar algunos datos importantes, como por ejemplo que para agosto del 2020, el PIB del país japonés se contrae a una tasa histórica del 7.8% trimestral, lo que acusa directamente el impacto sobre la demanda interna que se estaba produciendo en Japón. Ya para finalizar, quisiera manejar con ustedes algunos puntos importantes, ya realizando como un análisis referente a lo que hemos mencionado esta noche. La estrategia de Japón para enfrentar el virus sería un nuevo estilo de vida. Esto lo que quiere decir es que la estrategia que utilizó el Ministerio de Salud japonés fue involucrar al COVID dentro de la estructura, por así decirlo, organizacional de todos los japoneses. Entonces, por ley no se puede hacer un confinamiento, no se puede obligar a las personas a cumplir ciertas medidas, sino que más bien la estrategia fue de, más que todo por aspectos culturales, indicarle a la población que la forma de controlar el virus era con la estrategia que ya todos conocemos al día de hoy. Es la estrategia Sanmitsu, que era una recomendación de salud pública convivir con el virus. Esta consistía en evitar lugares con ventilación, evitar lugares donde haya multitud y también evitar lugares cerrados donde la gente hable en voz alta. Es conocido también que los japoneses son más propensos a mantener distancia física que en Occidente. Y también otro elemento que ha tenido muchísimo impacto es la presión social en Japón, ya que a ninguna persona en Japón le gustaría ser señalada como responsable de que transmitió el virus a su familia o a sus personas cercanas, por lo que las normas de convivencia han sido vitales a la hora de tener el virus bajo control. La presión social sin duda ha ayudado a contener el virus en Japón, pero también ha creado situaciones de discriminación para las personas enfermas o también para los trabajadores del sector de la salud. También, haciendo una comparación con Costa Rica, lamentablemente Costa Rica no podría tomar el mismo posicionamiento de Japón para combatir el virus del COVID-19, ya que al ser un país en vías de desarrollo y no haber trabajado con las mismas soluciones de prevención que tenía Japón al inicio de la pandemia, no se ha podido controlar a la población, más que podríamos decir de una forma obligatoria bajo regímenes de ley aprobadas con inmediatez que requería la población. Esto lo que quiere decir es que también a nivel de Costa Rica hay un nivel
educativo, podríamos decir un poco más bajo que hay en Japón. Entonces, y los efectos de estas medidas las estamos viendo hasta el día de hoy. Se aflojaron un poco las medidas en Semana Santa y a inicios de año, y ya justamente ahora es cuando estamos viendo que los hospitales ya colapsaron, que las camas de hospitales llegaron a un 120% de utilización. Y como mencionaba también el compañero Luis, hay muchísimas camas más disponibles en Japón que las que hay disponibles en Costa Rica para cuidados intensivos. Entonces, obviamente ese va a ser un elemento cultural y un elemento económico y también humano que va a hacer referencia al el manejo del virus. Además, bueno, el sistema de salud de Costa Rica es un sistema de salud gratuito, por lo que debe satisfacer las necesidades de la población enferma con la limitante de los recursos económicos, humanos y de insumos, como mencionaba anteriormente, que Japón no tiene esas limitantes tanto como nosotros, por lo que no es posible equiparar esas formas de controlar el virus por dichos factores, además de, como mencionamos anteriormente, el factor cultural que fue clave en países occidentales, donde la pandemia ha sido más difícil de controlar. Bueno, no sé si alguien tenía alguna pregunta para alguno de nosotros o algo adicional que les gustara saber un poquito de Japón. Bueno, creo que no. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros reunidos. Lamentamos pues los inconvenientes, empezamos un poco tarde, pero verdad, lamentamos los inconvenientes. Espero que pues como nosotros hayan aprendido un poquito más de Japón. Es una cultura bastante interesante. Han tomado las medidas del COVID bastante distinto a lo que nosotros realmente pues hemos hecho. Son muy disciplinados. Y pues les recomendamos poder investigar un poquito más acerca de ellos porque realmente es bastante interesante ir aprendiendo un poco más de diferentes culturas, incluso, bueno, pues cómo ha afectado el COVID en distintas culturas, porque realmente pues ha sido una pandemia que ha afectado y ha tocado cada uno de los países. No sé si mis compañeros quieren decir algo más adicional, pero bueno, de nuestra parte les agradecemos muchísimo que estén acá con nosotros y pues que tengan una linda noche. Muchas gracias a todos por unirse a esta información que compartimos con ustedes. Para nosotros fue un gusto establecer esta comunicación con todos los que se unieron esta noche con nosotros. Como bien mencionaba mi compañera María Luisa, tenemos mucho que aprender de un país como Japón, que ha sido pionero en el manejo de la pandemia del COVID-19. Entonces esperamos que haya sido del gusto de todos ustedes y una vez más, muchas gracias por unirse con nosotros. Buenas noches.